En esta clase vamos a seguir hablando de transformaciones y vamos a hablar de transformaciones en 3 dimensiones. Y en particular vamos a hablar de los ángulos de Euler. Muy bien, pues si se acuerdan ustedes de las clases anteriores, hemos estado hablando de la rotación que, como dijimos, fue la transformación que íbamos nosotros a utilizar como prototipo de estas transformaciones. Entonces, ahora vamos a dar un salto a una transformación más alta, en una dimensión más alta, y vamos a hacer una transformación en 3 dimensiones. Entonces, para hablar de una transformación en 3 dimensiones, pues necesitamos hablar de un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Vamos a dibujar el sistema de coordenadas en 3 dimensiones como se acostumbra dibujar. Ahí tenemos los ejes coordenados y este va a ser el eje de las X, este es el eje de las Y este es el eje de las Z. Y entonces ahora vamos a suponer que tenemos un sistema que está rotado con respecto de este sistema que tenemos ahí, dibujado ahí. Y este sistema, bueno, vamos a decir que ya lo rotamos de alguna manera. Y entonces, a ver que también me sale. Vamos a decir que ese es el nuevo eje de las zetas. ¿Quién sabe qué pasó ahí? No. La goma es a veces terrible. Hace que las cosas se nos borren. Si tocamos algo con la goma, luego se borra, así como se me borró ahorita, y hay que volverlo a dibujar. Bueno, ahí teníamos nuestro sistema de 3 ejes en 3 dimensiones, y les decía yo que vamos a tener ahora un sistema que está rotado con respecto del sistema original. Ahí está el sistema rotado con respecto al sistema original. Y vamos a decir entonces que este es el sistema X', este es el sistema, el eje Y', y este es el eje Z'. Vamos a ponerle sus flechas que nos den la dirección en la que crecen estas direcciones. Y bueno, al igual que en el sistema que teníamos anteriormente, vamos a suponer que tenemos un punto. Y ese punto pues va a tener coordenadas que en el sistema original, al que vamos a llamar O, pues va a tener coordenadas X, Y y Z, y en el nuevo sistema que vamos a llamar O', va a tener coordenadas X', Y' y Z'. Vamos a ver este para que X', Y' y Z'. Claro, encontrar esto va a ser un poco más difícil que en 2 dimensiones, pero lo vamos a hacer utilizando una convención, y esta convención es la convención de los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler. Euler era un matemático suizo que hizo muchos descubrimientos en las matemáticas, y entre muchos de ellos pues se le ocurrió la idea de los ángulos de Euler.
y estos los podemos utilizar para pasar de un sistema de referencia como el sistema O que tenemos aquí, dibujado con los ejes negros, a un sistema como el sistema verde, que es un sistema O', que lo tenemos indicado aquí por los ejes verdes. Muy bien. Vamos a ver cómo se le ocurrió a Euler pasar de un sistema a otro sistema. Entonces vamos a volver a dibujar nuestro sistema de ejes coordenados originales. Ahí tenemos, este es X, este es Y esta de aquí es Z. Entonces lo que Euler dijo es que vamos a girar el primer paso, vamos a hacer un giro de un ángulo alfa con eje en Z. Entonces, fíjense, a la hora que hacemos eso, básicamente lo que estamos haciendo es un giro en dos dimensiones. Estamos girando el plano XY. Y entonces, eso ya lo sabemos hacer. Hacemos un giro de un ángulo alfa con eje en el eje Z. El segundo paso, vamos a hacer un giro de un ángulo beta con eje en el eje Y'. O sea, Y' quiere decir, es el eje, es el lugar geométrico en donde quedó el eje de las Y's después de hacer este giro que hemos hecho en primer lugar. Y en tercer lugar, lo que va a hacer otra vez va a ser un giro de un ángulo gamma con eje en el eje Z segunda. Y estos tres giros planos, estos tres giros de dos dimensiones, lo que logran es un giro de los ejes coordenados para que podamos obtener lo que se ha definido como una rotación en tres dimensiones. Muy bien. Fíjense que si este es nuestro eje original, nuestro sistema de ejes originales, entonces lo primero que nos dice que hagamos es que giremos un ángulo alfa con respecto al eje de las zetas. Vamos a ver, este es el eje de las zetas, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces, si giramos un ángulo alfa con respecto al eje de las zetas, pues lo que vamos a acabar teniendo es un eje Y', un eje X' y un eje ahí, un eje vertical. A ver si no borra, si me borró todo. Un eje vertical en el mismo lugar en donde teníamos el eje de las zetas. Ahí están, eso es lo que quedaría. Entonces lo que hicimos fue, nos movimos sobre el plano XY un ángulo alfa hacia allá. El ángulo alfa es ese ángulo que está ahí dibujado. Luego nos dice que giremos un ángulo beta alrededor del eje Y'. Entonces,
ahora vamos a tener que hacer un giro sobre el plano XZ'. Fíjense ustedes, eso no lo escribí antes, que estos dos ejes que son el mismo, pues van a corresponder a Z y a Z'. Pero ahora cuando hacemos el nuevo giro, vamos a hacerlo en verde, pues el eje Z va a quedar, digamos, ahí, y este va a ser el eje Z segunda. Nos movimos un ángulo aquí, beta. El eje de las X pues se va a ir hacia abajo. El eje de las X se va a venir para acá abajo. Este va a ser X segunda. Y el eje de las Y se va a quedar en el mismo lugar porque fue alrededor del eje de las Y, en donde hicimos el giro no quiere hacer línea recta por alguna razón que no entiendo. Ya está ahí la línea recta. Este eje pues va a ser el Y segunda y va a coincidir. Y luego finalmente nos dice que hagamos un giro sobre el eje de las Z2, o sea, sobre este eje verde que nosotros tenemos aquí, volvemos a hacer un giro, y eso vamos a hacerlo con otro color, ese giro con color anaranjado, y pues nos va a quedar, esto se va a mover hacia acá, un ángulo gamma, y nos va a quedar el eje de las X ahí, va a ser el eje X3, el eje Y3, y pues el eje Z3 va a coincidir con este de aquí. Ahí van a quedar el verde y el anaranjado, van a quedar en el mismo lugar. Y esto pues nos va a dar lo que se llama la rotación en 3 dimensiones. Lo que es muy importante de esto es que se den ustedes cuenta que esto lo logramos a través de hacer 3 rotaciones de 2 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El primer paso fue una rotación del plano XY, un ángulo alfa. La segunda rotación fue una rotación del plano, ¿de qué plano fue? Del plano X', Z', del plano X', Z', un ángulo beta, y la tercera, el tercer paso, fue una rotación del plano X segunda, Y segunda, un ángulo gamma. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo es el punto, lo vamos a poder describir como un vector de posición. El punto P, pues podemos decir que es equivalente a un vector de posición, al que le vamos a llamar R vector. Este es el vector de posición.
Y entonces lo que nosotros necesitamos hacer es primero una rotación. Tenemos que rotar el vector R, un ángulo alfa, sobre el sistema de coordenadas O. Luego a esto le tenemos que aplicar una rotación prima, ¿sí? Y esto se lo vamos a aplicar a eso de ahí. Y luego tenemos que aplicar una rotación. Pero vamos, espérenme esto. Vamos a correr esto un poco para acá, porque si no, no nos va a dar espacio de escribir. La segunda rotación la hemos hecho un ángulo beta. Y luego va a haber una tercera rotación. Vamos a rotar los ejes biprimos y va a haber una tercera rotación de un ángulo gamma. Y esto básicamente es lo que estamos haciendo. Esto es como una composición de rotaciones. Entonces, pues ya sabemos cómo hacer rotaciones en 2 dimensiones, pues vamos a acordarnos cómo hacemos rotaciones en 2 dimensiones, y eso lo vimos la clase pasada. Vamos a irnos a la clase pasada, que es esta de aquí, y ahí tenemos las transformaciones para un sistema derecho y para un sistema izquierdo, las transformaciones directas y las transformaciones inversas para un sistema derecho y para un sistema izquierdo. Vamos a llevarnos solamente las transformaciones directas. Vamos a copiarlas, las copiamos. Vamos a llevárnoslas a la clase que estamos haciendo ahorita y vamos a pegarlas ahí. Ahí tenemos las transformaciones que nos van a servir para hacer esto. Entonces, la primera transformación es a la que hemos llamado R de el vector de posición alfa. Fíjense, esta la vamos a hacer sobre el plano XY. Si nosotros vemos el plano XY desde arriba, desde el punto de vista de la punta del eje de las zetas, pues lo que nosotros estamos viendo es algo así. Este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Y ahora lo que les pregunto, ¿este es un sistema derecho o es un sistema izquierdo? Pues no es muy difícil darse cuenta que este es un sistema derecho. Fíjense, roten ustedes este conjunto de ejes, rótenlo en el sentido opuesto de las manecillas del reloj 90 grados, y si hacen ustedes esa rotación, lo que les va a quedar es X ahí y Y acá, que es exactamente lo que tenemos como un sistema de coordenadas derecho. Entonces, para lograr esa transformación, pues lo que tenemos que aplicar es la transformación directa para el sistema derecho, que es esta que está aquí. Entonces, vamos a ver cómo escribimos esa transformación. Bueno, pues estamos en 3 dimensiones, por lo que la transformación que vamos a escribir es una transformación de 3 renglones. Debe de tener 3 columnas y 3 renglones. Entonces, fíjense, vamos a escribir ahí. Y bueno, y lo que estamos transformando son la X y la Y. Entonces, vamos a tener ahí
nuestra matriz y pues lo que vamos a tener es coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Bueno, y esto está transformando la X y la Y. ¿Qué le va a pasar a la Z? Pues a la Z se tiene que quedar igual y además la Z no tiene que intervenir en las transformaciones de la X y de la Y. ¿Cómo logramos eso? Pues ponemos un 0 aquí, ponemos un 0 aquí, ponemos un 1 ahí, ponemos un 0, y esto se lo aplicamos al vector X, Y, Z. Y entonces, fíjense, si ustedes multiplican esta matriz por este vector, pues les va a quedar X por el coseno de teta más Y por el seno de teta menos X por el seno de teta más Y por el coseno de teta, que es la transformación directa. Ahora, esto lo vamos a tener que componer con el siguiente giro. ¿Y cuál es el siguiente giro? El siguiente giro vamos a tener una rotación y vamos a ponerle esto al vector que ya hemos rotado y lo vamos a retar un ángulo beta. Pero ahora la rotación es sobre el plano X', Z'. Y si lo vemos desde la punta del eje de las Y', pues lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Este va a ser el eje de las X' y este va a ser el eje de las Z', y eso se ve clarísimamente como un sistema de coordenadas izquierdo. Entonces, la transformación que nosotros vamos a usar va a ser la correspondiente al sistema izquierdo, que es esta que nosotros tenemos ahí. Y si se dan cuenta, pues lo único que cambia es este signo menos que pasa de este término a este término. Muy bien, entonces vamos a escribirla y esta transformación pues nos va a decir que tenemos aquí nuestra matriz y aquí vamos a tener X', Y' y Z'. Bueno, entonces esta es una transformación sobre X' y Z'. Entonces, pues las cosas que vamos a tener que escribir van a ser coseno de teta. Luego Y no puede intervenir en esta transformación porque nada más es una transformación de X' y Z'. Entonces aquí tiene que ir 0. Y después acá debe de ir seno de teta. Luego, la Y no puede intervenir, entonces nos queda 0, 1, 0. Y luego acá abajo, pues las únicas que tienen que intervenir van a ser la X y la Z. Entonces nos va a quedar, pero acuérdense que era un sistema izquierdo, entonces aquí va signo menos, aquí no va signo menos, aquí 0, y aquí el coseno de teta. Fíjense, es igual a esta que está ahí. Coseno, seno, menos seno, coseno. Coseno, seno, menos seno, coseno. Ahí está. Esa es la segunda rotación. Y luego vendrá la tercera rotación, que va a ser la rotación del vector RB', un ángulo omega. Y pues esta va a ser una rotación sobre los ejes X' y Y'. XB' y YB', que pues al igual que en el primer caso, vamos a tener
esta va a ser X B' y esta va a ser Y B'. Y si le damos una rotación en contra de las manecillas del reloj de 90 grados, nos va a quedar un sistema, nos tiene que quedar un sistema derecho como el que nos había quedado en este caso. Le damos una rotación de 90 grados y nos queda exactamente un sistema derecho. Entonces la transformación que vamos a tener que escribir aquí va a ser la siguiente. Vamos a tener nuestra matriz de 3 por 3 y nuestro vector que va a ser X B', Y B', Z B'. Y entonces la matriz pues va a ser la matriz apropiada para el sistema derecho y nada más se van a ver involucradas X y Y. Z no se va a ver involucrada. Entonces ya vimos que para que Z permanezca constante le tenemos que poner un 1 ahí, 0, 0, 0, 0, y luego va a ser coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, y esa sería la matriz que nos da la tercera transformación. Esa es la que nos da la tercera transformación. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir aquí en este lugar las coordenadas del primer vector, pues lo que tendríamos nosotros que hacer es lo siguiente. Tendríamos que multiplicar estas tres matrices. Tendríamos que multiplicar las tres matrices. Tendríamos que empezar con esta matriz de aquí, después multiplicar esta matriz del lado izquierdo por esta matriz de acá y luego multiplicar ese producto por el lado izquierdo de esta matriz. Y eso nos daría entonces a nosotros el resultado de la rotación en 3 dimensiones. Evidentemente eso es mucho más difícil que hacerlo en dos dimensiones, y vamos a tener una clase en donde con un programa de computadora vamos a calcular varias rotaciones en 2 dimensiones y en Hola de nuevo. Cuando estábamos escribiendo esto, copié las transformaciones y se me olvidó cambiarle el nombre a los ángulos. O sea, no es el mismo ángulo teta, sino en el primer caso es el ángulo alfa. Entonces lo voy a cambiar aquí. Es el ángulo alfa. En el segundo caso, pues el ángulo es un ángulo beta. Y en el tercer caso es un ángulo gamma. O sea, todo lo que les conté está bien, pero lo que pasa es que si no lo hacemos con los ángulos apropiados, pues no va a salir. Entonces, eso era todo lo que quería yo aclarar. Cuando terminé de hacer la grabación me di cuenta que había yo puesto mal los ángulos y entonces pues hice este nuevo pedacito de grabación para que vieran que cambiábamos los ángulos de rotación en cada uno de los pasos que utilizamos para hacer la rotación en 3 dimensiones.